Muy bien, hermanos, vamos a comenzar la predicación de esta tarde. Hoy vamos a interrumpir la predicación expositiva de la carta de Pablo a Timoteo. Venimos en una carrera apasionante, podríamos decir, estudiando allí 1 Timoteo. Hoy vamos a interrumpirlo por una reunión especial, por la Santa Cena, como lo hacemos habitualmente. Y nos vamos a enfocar en una serie de pasajes que se encuentran en la carta de Pablo a los Efesios. Así que pueden ir ubicándose allí. Si ustedes quieren una ubicación en particular, párense en el capítulo 1. Varios hermanos me preguntaron, porque no entendían eso de la invitación, 2, 3 y demás. Y en realidad no hay un texto específico. Y esto va a servir también de ejercicio para todos los que estamos ahí siendo instruidos los días miércoles acerca de lo que es una iglesia sana, la predicación expositiva. Ustedes ya escucharon mucha teoría el miércoles pasado. Ahora vamos al próximo miércoles a trabajar un poquito en aspectos bien prácticos, según lo que me contó allí el hermano Alejandro. Y hoy vamos a tener un ejercicio. Ya pueden tomar esta predicación como un ejercicio. No es un versículo, tal vez como estamos acostumbrados a decir Efesios o cualquier texto, 3, 4 versículos y hacer expositivo esa porción. Hoy lo que vamos a ver es una serie de pasajes que se encuentran en los primeros 3 capítulos, podríamos decir, de la carta a los Efesios. Nosotros ya hemos estudiado positivamente esta carta y la intención es precisamente hoy bucear, en cierta manera, entre esos 3 capítulos. Así que pueden ubicarse allí en Efesios, pueden pararse en el capítulo 1. La idea de esta tarde, hermanos, concretamente, para los que anotan y para los que no anotan también, tengan esto en sus mentes durante todo el desarrollo del mensaje. La idea es profundizar acerca de la necesidad, escuchen bien esto, la necesidad imperiosa, la necesidad urgente, podríamos decir, que tienen los creyentes en Cristo de ser miembros de una iglesia local. Si vos sos un creyente en Cristo, hay una necesidad que es urgente. Si vos te percibís a vos mismo como un hombre o una mujer que cree genuinamente en la obra de Cristo, significa que sos un cristiano, significa que sos un seguidor de Cristo. Bueno, hay una necesidad imperiosa de ser miembro de una iglesia local. Un verdadero creyente, hermanos, antes de leer el texto de la Escritura quiero introducir el mensaje. Un verdadero creyente no se detiene a pensar si va a ser miembro o no de una iglesia local. No, eso no es una opción para un verdadero creyente. Lo que hace un verdadero creyente sí es pensar y analizar muy bien miembro de qué iglesia va a ser. Nosotros ya sabemos, la gran mayoría, estamos aprendiendo, profundizando cada vez más, que tener un cartel allí afuera que diga iglesia creyente, iglesia cristiana, iglesia evangélica, no te constituye una iglesia bíblica, una iglesia de Cristo, esencialmente. Nosotros estamos estudiando, como dije antes, los días miércoles, lo que es una iglesia sana y cuáles son sus características. Una iglesia saludable, hermanos, una iglesia sana para el alma de cualquier creyente, es una iglesia que va en contra de la cultura de este mundo. ¿Qué significa esto? Una iglesia saludable es contracultural en el mundo caído en el que nosotros vivimos, en el que nosotros estamos. Ser un creyente en Cristo, ser un genuino creyente, no hablo de creer porque hasta los demonios creen y tiemblan, sino ser un verdadero creyente que fue lavado y comprado por la sangre de Cristo, por lo general, y hasta te diría la gran mayoría de las veces en tu vida, tu vida se va a caracterizar por ir en contra de la cultura donde vos seas que vivas, seas que estés acá o seas que estés en cualquier lugar del mundo. Porque ser un verdadero creyente es contracultural. Por eso que una iglesia sana, saludable, es contracultural en nuestra sociedad. ¿Cómo es la sociedad o cómo es el ámbito en el que nosotros nos movemos a diario? O sea, estamos 2 horas acá, 2 o 3 horas, y después el resto de nuestra semana, salvo hasta la próxima vez que nos juntemos, ya sea un miércoles o el día que sea, pero por lo general nosotros estamos inmersos en una sociedad, en una comunidad que tiene ciertas características. Y esa sociedad en la que nosotros formamos parte es una sociedad individualista, y nosotros ya lo hemos dicho muchas veces, es consumista,
¿Cómo es nuestra generación? Esta era en la que nosotros vivimos, ¿cómo es? Yo soy la autoridad final, eso es lo que está a la orden del día, por ejemplo, hoy. Yo soy la autoridad sobre mi vida, nadie más. Yo manejo mi vida, yo controlo mi vida, yo hago lo que quiero. Cada cual tiene su propia verdad, eso es relativismo. Vos vas a encontrarte en situaciones hoy donde no vas a poder discutir tal vez objetivamente, sería la palabra, sobre algún tema específico, algún asunto espiritual, porque cada persona tiene su verdad, cada persona tiene su percepción de lo que considera real. Vivimos en una sociedad donde impera esto del afán por realizarse personalmente. Eso es lo que más importa, mi realización personal. Vivimos en una sociedad donde la gran mayoría de las personas, o sea, donde está bien visto guiarse por el corazón, por tus sentimientos más profundos. Vos tenés que hacer lo que te dicta tu corazón, eso es muy común, lo escuchamos a diario. Vivimos en una sociedad donde somos gobernados por nuestras propias reglas. Es como, podríamos decir, como una sociedad anti-autoridad. Siempre que hablamos en términos de autoridad, como que tenemos un rechazo, y eso tiene que ver no tanto con la sociedad, sino más bien con el corazón del hombre, un corazón caído que se resiste a la autoridad, se resiste a Dios. Las personas están más preocupadas por lo que pueden obtener de los demás que por amar y servir sacrificialmente. Por eso es una sociedad consumista, se trata de lo que yo quiero, yo necesito, el yo gobernando todo, ¿no? Lo que importa son mis necesidades, mis preferencias personales, lo que importa son mis deseos. Todo transcurre y gira en torno a mí particularmente. Y dice un autor, me encanta cómo lo expone, dice: el individualismo y el consumismo traen como resultado, escuchen esto, una fobia al compromiso. Claro, en este tipo de sociedad donde nosotros vivimos hay como una fobia, hay un escape al compromiso, dice este hombre. Dice, cuando la felicidad y la realización del individuo vienen a ser lo más importante, la gente tiende a rechazar todo aquello que le impone responsabilidades. O sea, todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de ciertas normas o responsabilidades, lo rechazamos. ¿Por qué? Porque, dice este hombre, somos una generación en la que queremos beneficios sin compromiso. Yo no sé si vos estás de acuerdo, pero yo creo que la gran mayoría podemos estar de acuerdo. Tal vez alguno puede diferir de las cosas que vengo diciendo, pero creo que se entiende de que somos o vivimos en un mundo donde preferimos el beneficio continuo con el menor compromiso posible. Y solo por poner un ejemplo para ilustrar esto, si vos querés entender bien lo que yo estoy diciendo, anda al registro civil y preguntá, por ejemplo, ¿cuántas personas se casaron este año en relación con el año anterior? Y así sucesivamente. Vas a ver que es un número que va en declive. O sea, cada vez la gente se casa menos, la gente prefiere estar juntos sin casarse. Yo no sé si vos conocés esa frase que dice: yo te amo, pero yo no necesito papeles para probarlos. Yo necesito ir a firmar algo. También es muy común eso en nuestros días. Y lo que eso significa en pocas palabras, palabra más, palabra menos, es que no sé si nosotros decimos amor o amar a todo, digamos, pero no sé si esa persona ama realmente. Tal vez esa persona quiere. Yo te quiero, que es distinto a amar. Yo te quiero, o sea, eso es individualista, es consumismo. Yo te quiero, pero tal vez no te amo lo suficiente, es lo que significaría esa frase, como para cerrarme a otras posibilidades. No te amo lo suficiente como para vivir una vida junto en el marco de un compromiso real, tangible. Tal vez esas son las cosas que hay detrás de ese tipo de expresiones que son comunes en nuestra sociedad, y es solo por poner un ejemplo. Pero lo triste de eso, hermano, y siguiendo la línea de esa ilustración, es que muchas personas que profesan ser creyentes tienen esa misma actitud para con la iglesia de Cristo. Por eso les dije antes que el énfasis de todo el mensaje va a estar puesto en la necesidad urgente, imperiosa, de ser miembro de una iglesia local. Y a veces eso que vivimos en el mundo, en una esfera como puede ser el amor o el matrimonio, a veces eso se traslada o se percibe en la iglesia para con algunos creyentes. Yo amo a Jesús, pero no lo suficiente como para comprometerme con un grupo particular de cristianos y amarlo incondicionalmente. El clásico: yo amo al Señor, pero no amo a la esposa.
del Señor, que es la iglesia. Es como, imagínense qué vínculo yo puedo tener con alguien o con alguno de ustedes que me diga, yo te amo a vos, Ramón, está todo bien, pero yo a tu esposa no la amo, o no me interesa tu esposa. Y va a estar trunco ese vínculo. Bueno, a veces, extrapolando eso al ámbito de la iglesia, a veces pasa, lamentablemente. Y en la carta que Pablo le va a escribir a los Efesios, él les va a enseñar a esos creyentes que es a través de la iglesia que Dios manifiesta su gloria en el mundo, y eso ya lo hemos dicho, lo hemos hablado muchas veces. Nosotros sabemos que la iglesia es especial, ¿por qué? Porque Dios se manifiesta en él. Por eso yo oraba en ese sentido hoy. Cuando nosotros sabemos eso de antemano, vos tenés que temblar. Yo tiemblo el hecho de estar parado acá y predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si somos una iglesia sana, Dios está en medio nuestro. Dios se pasea en medio nuestro. Y Él está escuchando cómo está siendo proclamada su palabra, y Él está viendo, y Él está sabiendo, conociendo lo que vos estás haciendo en este momento con la palabra de Dios que se va a predicar. Entonces, es hermoso a la vez, pero también nos llena de compromiso, de responsabilidad. Y Pablo lo va a enseñarle eso a los creyentes de Éfeso. La gloria de Dios se manifiesta en la iglesia. Cuando él escribe su primera carta a Timoteo, que también está dirigida, estos días hablábamos de la audiencia original, ¿se acuerdan? Los miércoles y demás. Y la audiencia original de la carta a Timoteo también eran los creyentes de Éfeso. ¿Por qué? Porque Pablo le escribe una carta pastoral a Timoteo que no era privada, esa carta iba a ser leída en la iglesia. Y cuando él le escribe esa carta tan preciosa que estamos estudiando, Pablo le va a decir que la iglesia es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ya lo hemos estudiado ese texto. Y en todas las cartas de Pablo nosotros podemos ver que la iglesia ocupa un lugar, hermano, de extrema importancia en el corazón de Dios. En todas las cartas paulinas vamos a ver esto, y son demasiadas, componen casi toda la gran mayoría del Nuevo Testamento. Y si la iglesia ocupa un lugar de extrema importancia en el corazón de Dios, la iglesia debería ocupar un lugar de extrema importancia en el corazón ¿de quién? Del creyente, en el corazón del cristiano. Es lógica humana hasta ahí, no estoy diciendo nada, yo creo que entendés eso. ¿Y por qué es la pregunta? ¿Por qué la iglesia, uno podría decir la respuesta fácil, y porque ocupa un lugar primordial en el corazón de Dios? Por eso debe ser un lugar importante en tu corazón. Sí, eso es correcto, pero es en la iglesia, hermano, en la iglesia de Cristo, donde suceden cosas increíbles que no suceden en ningún otro lugar del mundo. O sea, eso es lo que tiene que transformarse también. Por esa razón digo que la iglesia debe transformarse en el objeto de interés, en el objeto de amor, por encima del impacto que hace la sociedad en nosotros los creyentes, esa sociedad en la que vivimos continuamente, que intentan menguar el amor, la pasión por la iglesia. Vos seguramente vivís continuamente. En el peor de los casos, y muchos de ustedes vivís con personas, que es lo que menos le interesa a la iglesia de Cristo. Viví en tu hogar, digo, en el seno familiar. Pero en la sociedad en la que viví, trabajo, facultad, etcétera, también estamos rodeados, estamos siendo impactados continuamente con esa filosofía. Pero nosotros sabemos, hermano, que en la iglesia suceden cosas increíbles. Y yo voy a hablar, quiero que hablemos un poquito de las cosas increíbles a la luz de lo que dice Pablo allí a los Efesios. Y la pregunta, ¿cómo Dios manifiesta su gloria en el mundo a través de su iglesia? Es la pregunta que uno pudiera hacerse. Y vamos a desglosar esa idea, ese principio, que más que una idea, un principio, una verdad fundamental de la palabra de Dios. La gloria de Dios, hermanos, se hace visible en la iglesia porque la iglesia está conformada de pecadores que fueron salvados por gracia. Yo quiero que te grabes esto a fuego. La gloria de Dios se hace visible en la iglesia porque la iglesia está conformada por pecadores que fueron salvados por gracia. Fíjense cómo Pablo comienza su carta allí en el capítulo 1, versículo 3, después de hacer la salutación. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo les advierto, hermano, tengan paciencia porque voy a leer mucho la Escritura hoy. Y van a ver que no me voy a mover de la carta de Efesios, salvo en una oportunidad. Pero ténganme paciencia porque voy a leer muchos textos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, apunten ahí, con la cual nos hizo acepto en el amado. Pablo está diciendo a esta gente, a esta iglesia a la cual va dirigida la carta, hermanos, por lo que acabamos de leer ahí, Pablo le está diciendo que los individuos, las personas que componen, que integran la iglesia de Cristo, fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser los receptores, para ser los destinatarios de toda bendición espiritual, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y eso por qué ocurre? Fíjense lo que dice. ¿Por quién? ¿Gracias a quién? Gracias a Cristo, por medio de Cristo, por medio de la unión que esos creyentes que componen la iglesia tienen con Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Los componentes, los integrantes de la iglesia fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Fíjate si será importante la iglesia para Dios, que antes de que todo fuese creado, hermano, Él escogió a cada uno de los integrantes de su iglesia. Él escogió a aquellos que estarían unidos a Cristo antes de que todo fuese creado. Miembros de Iglesia Vida Nueva Sunchales, ahí ya bajamos una aplicación. Miembros de Iglesia Vida Nueva Sunchales, ¿se dan cuenta de lo que estamos hablando? Dios pensó en ustedes, Dios pensó en mí, Dios los vio a ustedes como parte de este cuerpo local de creyentes cuando nada había sido creado todavía, antes de que las bases del mundo fueran fundadas. La iglesia, dice un autor, es un monumento de la gracia de Dios, hermano. ¡Wow! Terrible eso. La iglesia es un monumento de la gracia de Dios. ¿Saben por qué es un monumento de la gracia de Dios? Porque ninguno de los individuos que componen la iglesia, ninguno de los integrantes que componen la iglesia merecían ser salvados, hermanos. Por eso es un monumento tremendo de la gracia de Dios. Dios no nos escogió porque vio algo bueno en nosotros, hermanos. Dios no te escogió desde antes de la fundación del mundo porque vio algo bueno o porque Él de antemano, por ser Dios, Él sabía que vos ibas a hacer algo bueno. No, hermanos. Dice allí el versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. Por eso te escogió Dios. Dice la Biblia de las Américas, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Por qué te escogió Dios? Porque Él quiso escogerte, hermano. Dios te escogió, Dios escogió a los integrantes de su iglesia porque Él quiso escogerlo. Él te amó porque Él quiso amarte. No porque haya algo bueno en vos. Al contrario, ahora vamos a ver que no había nada bueno en nosotros. Él quiso amarte, Él tuvo misericordia de vos porque Él quiso tener misericordia de vos. Así obra Dios. Y por alguna razón que solo Él sabe, no quiere tener misericordia de tu esposo para aquellas que tienen esposo inconverso. Porque no es del que quiere, sino de quien Dios quiere tener misericordia. ¿Y todo eso por qué? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el objetivo? Exaltar su propia gloria. Por eso le decía, marquen allí, para alabanza de la gloria de su gracia, dice el texto. Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia. Sigamos viendo lo que dice Pablo en el versículo 11. Capítulo 1, versículo 11 de Efesios. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otra vez allí, fíjense, la voluntad de Dios en acción, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, dice. El versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Esa, hermano, es la misma idea que continúa y que Pablo sigue desarrollando en el capítulo 2. Por ejemplo, del versículo 1 al 10. Ténganme paciencia, sigamos leyendo. Capítulo 2, versículo 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Escuchá lo que éramos nosotros.
Ahí te vas a dar cuenta que esa elección desde antes de la fundación del mundo no tiene que ver con vos esencialmente. El Evangelio se trata de Dios. La centralidad del Evangelio es Dios, no somos nosotros. Nosotros somos los beneficiados colateralmente, podríamos decir. Mirad lo que éramos nosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ese mundo que yo describí al principio, individualista, consumista, etcétera. Conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjate, vos eras el objeto de la ira de Dios antes de integrar la iglesia de Cristo. Pero Dios, hermanos, ahora vamos a ver todos los pero Dios que Pablo usa en esos 3 capítulos. Pero Dios, ¿qué es Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios es rico, dice en misericordia, versículo 4 del capítulo 2. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, juntamente con Él nos resucitó. Fíjate, ser salvo es estar en Cristo, es estar unido a Cristo. Y vas a ver que Pablo enfatiza esa verdad de la Escritura porque todo tiene que ver con estar unido a Él, estar en Cristo, juntamente con Cristo, dice el verso 6. Con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Te das cuenta que el Evangelio es la exaltación de la gloria y de la gracia de Dios? O sea, quiero que te enfoques en eso. El Evangelio, hermanos, los frutos del Evangelio, que son los creyentes, los frutos de la proclamación de ese glorioso mensaje que tiene como actor principal a Cristo y Él crucificado, en el Evangelio se exalta la gloria y la gracia de Dios, hermanos. Cuando nosotros miramos la iglesia, cuando vos vuelvas a ver a la iglesia a partir de ahora, compuesta por pecadores salvados por la bendita gracia de Dios, vos no podés hacer otra cosa más que maravillarte. ¿Por qué? Por la infinita bondad de Dios. Cuando vos mires, de hecho, no quiero ser como los falsos maestros, o esos, decirle al que tenés al lado, ¿viste? Esas pavadas que a veces dicen. Pero cuando vos mires al que tenés al lado, cuando vos contemples la iglesia, vos tenés que contemplarla con el lente de la Escritura. Vas a ver a pecadores miserables que fueron salvados por la bendita gracia de Dios, hermano. No podés hacer otra cosa más que maravillarte y exaltar la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que pagar un precio muy alto por su iglesia. Y ahora vamos a entrar en esa parte. Dios tuvo que pagar un precio muy alto para que nosotros hoy integremos la iglesia de Cristo. Efesios 1:7. Vamos a ver el precio que pagó Dios. Efesios capítulo 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Pablo dice que fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Ese es el precio. Esa palabra redención significa liberación mediante el pago de un precio muy alto. Esa es la idea que está detrás de la palabra redención. Todos nosotros, hermanos, quiero enfatizar esto, todos nosotros merecíamos el justo castigo de Dios por causa de nuestros pecados. Pero Dios quiso, dijimos hoy. Él eligió amarnos. Dios decidió pagar el precio exigido por su propia justicia. ¿Para qué? Para nuestra liberación. Para que nosotros seamos liberados de esa condenación. Para que nosotros seamos redimidos. ¿Y cuál fue el precio? La sangre de su propio Hijo. Eso es lo que costó tu liberación, tu redención. De esa manera, Dios pudo cumplir con el estándar de su propia justicia, hermano. Por eso Pablo conecta, fíjense cómo conecta la redención con el perdón de nuestros pecados. El versículo que leímos, en quien tenemos redención por su sangre, y automáticamente pone allí el perdón de pecados, según las riquezas de, otra vez, exaltando la gloria y la gracia de Dios, según las riquezas de su gracia. Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, hermanos, muriendo en tu lugar,
Él sufrió el castigo que merecían tus pecados. Cuando Cristo fue a la cruz, cuando Cristo derramó su sangre, Él estaba sufriendo el castigo que merecían nuestros pecados. Por eso es que todo pecador que se arrepiente, todo pecador que deposita su fe en la persona y en la obra de Cristo, eso es lo glorioso del Evangelio. Cuando proclamamos el Evangelio, llamamos a los pecadores a arrepentirse y a poner la fe, no en sus obras a partir de ahí, no, sino en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso cuando un pecador se arrepiente y deposita su fe en la obra de Cristo, Dios le puede conceder el perdón absoluto, el perdón gratuito, por gracia, como dice Pablo. ¿Por qué? Porque Cristo fue el único que pudo cumplir con el estándar de perfección que Dios demanda. Nosotros jamás hubiésemos podido cumplirlo, hermano. De hecho, nuestras mejores obras, dice la Escritura, son basura para Dios, trapos de inmundicia. Cristo fue quien estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestra redención. Se exigía un precio muy alto para tu redención y Cristo estuvo dispuesto a pagarlo, es lo que está diciendo Pablo. Fíjense cómo sigue Pablo diciendo, voy a leer del versículo 7 de nuevo del capítulo 1. En quien tenemos redención por su sangre, dijimos, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Y uno puede decir, wow, ahí ya está, ahí se termina todo, o sea, el objeto de Dios era salvar al pecador. Listo, eso es un evangelio antropocéntrico que te pone a vos como el objeto de todo, el eje de todo el obrar de Dios, y no es así. ¿Por qué? Porque Dios quiso salvar al pecador, claro que sí. Por eso dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero el verso 8 dice, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y fíjate lo que dice el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, no todo termina en mi redención, en mi liberación. No, sino que Él dice, les dio a conocer un misterio, algo que no podía ser entendido por ustedes mismos, sino si Dios no se lo revela. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, o sea, su plan, según su beneplácito, según su bondad, su misericordia, según su gracia, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es el plan? Fíjate el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. A ver, la Reina Valera es confuso tal vez en las palabras que usa. Bueno, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 10 dice, leo el versículo 9 de la Reina Valera y después salto al 10, pero en otra traducción que tal vez no la tienen. Dándonos a conocer, dijimos, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué dice verso 10? A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y la pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las que están en el cielo y también las que están en la tierra. Fíjense que no termina todo en la liberación, en la redención del pecador, sino que va más allá, hermano. Pablo dice, tenemos redención por la sangre, tenemos el perdón de pecado. Y ahora agrega que Dios nos dio a conocer algo. Dios nos dio la posibilidad de conocer algo. ¿Y cuál es ese algo? Es el plan que Él tiene. ¿Y cuál era ese plan? Que no solo Cristo vaya a la cruz por sus escogidos, sino que va a llegar un momento, va a llegar un día, dice Pablo, en que todo, o sea, todo, ¿entendés esa palabra? No hay mucha teología detrás de eso, todo, absolutamente todo, será puesto bajo la autoridad de Cristo, está diciendo Pablo. Dice, todas las cosas que están en el cielo y todas las cosas que están en la tierra. Pablo está llevando la mente de estos creyentes más allá de su redención, de su liberación, sino que está mostrándole cuál es el final de todo. Todo va a acontecer cuando Cristo, el señorío de Cristo esté completo, sobre todo, dice, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra. Permítanme salirme de Efesios, que le dije hoy que vamos a salir un poco, no mucho, pero una referencia. Cuando Pablo le escribe la carta a los romanos, él les va a decir en el Romanos capítulo 8, él les va a hablar en la condición en la que se encuentra la creación. O sea, la creación, lo que está en la tierra, lo que contemplan tus ojos. Romanos 8:20, voy a leer Nueva Traducción Viviente, dice, contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, dice Pablo, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición
y se unirá a la gloria de los hijos de Dios, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime con angustia como si tuviera dolores de parto. Pablo está diciendo que la creación está corrompida, hermano, está sujeta a maldición por el pecado, esperando, dice, el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición. Yo quiero que vos pienses por un momento, porque esta palabra creación es muy importante. Pensá un momento en la creación, en todo lo que tus ojos pueden contemplar. Pensá en el cielo, pensá en las estrellas, pensá en las montañas, pensá en el mar. Si te gusta ir a esos lugares turísticos donde vos contemplás lo que no tenemos acá, lamentablemente, los bosques, etc. Pensá en todo lo que Dios creó y que tus ojos lo contemplan. Dice Pablo allí que todo eso está corrompido por el pecado. Pero la palabra de Dios dice, hermano, que un día eso será restaurado, es lo que está diciendo. La creación espera ansiosa el día de su restauración, es lo que está diciendo ahí. Pero nosotros estamos viendo algo que según la palabra de Dios está corrompido por el pecado. Sin embargo, yo cuando miro las montañas, yo cuando miro todo lo creado, el mar y demás, yo lo veo como algo precioso, como algo glorioso. Bueno, imagínate que Dios está diciendo que un día todo eso va a ser restaurado. Si ahora te parece glorioso, imagínate lo que va a ser, imagínate lo que va a ocurrir. Si ahora la creación nos parece maravillosa, imagínate lo que va a ser cuando todo sea puesto bajo el gobierno y la autoridad de Cristo, que es lo que Pablo está diciendo a los efesios. No todo termina en la liberación, en la redención, no, sino que un día todo va a ser puesto bajo la autoridad y el poderío de Cristo. Hacia ese lugar vamos, hermano. O sea, esa es la meta. Hacia ahí nos dirigimos toda la iglesia de Cristo, aún toda la humanidad. ¿Por qué? Porque toda rodilla se va a doblar delante de Cristo. Por eso si vos no tenés a Cristo ahora, vos tenés que doblar tu rodilla ahora, no en aquel día. Ahora es el momento en arrepentimiento y fe, como decíamos, pero esa es la meta, hermano. Hacia ese lugar se dirige el hombre, la historia de la humanidad. ¿Hacia qué lugar? Hacia la suprema exaltación de Cristo como la cabeza universal de todo lo creado, donde en el cielo y en la tierra. Va a llegar un día donde todo esto corrompido va a ser restaurado, dice la Escritura, y Cristo va a ser la cabeza universal. Cristo va a ser exaltado como el Rey, como el Señor. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Y a mí lo que me impacta es que Pablo dice, Dios quiere que ustedes sepan eso, porque Dios le dio a conocer, dice ese misterio. Él se encargó de dejarlo escrito. Versículo 1:9 de Efesios, lenguaje actual. Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Bueno, fui bíblico, creo. Ustedes están convencidos de esto. Creo que están de acuerdo con lo que yo les estoy diciendo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el único lugar o dónde es ese lugar específico y puntual donde nosotros podemos tener un avance de lo que va a pasar en aquel día? Un vislumbre de lo que será ese momento cuando Cristo sea de una forma real y concreta y visible el Señor de todo. O sea, en este mundo caído, en esa sociedad corrompida en la que vivimos, etcétera, etcétera, ¿cuál es el lugar? ¿Dónde es el lugar donde yo puedo tener un avance pequeño? ¿Viste cuando una película se va a estrenar, te pasan un tráiler? O sea, vos podés tener un avance de lo que va a ser esas 2 horas de película, o 3 horas, en 1 minuto o 2. Bueno, la pregunta es, ¿dónde nosotros vamos a contemplar un tráiler de lo que va a pasar en aquel día, cuando Cristo sea exaltado, sea la cabeza de todo, en los cielos y en la tierra? ¿Saben dónde? En su iglesia, en la iglesia que Él está preparando, que Él está hermoseando para ir a su encuentro, hermano. Todo lo que Pablo está diciendo en el capítulo 1 de Efesios es para mostrarle a esos creyentes y para mostrarnos a nosotros lo que va a pasar al final de la historia. Pero mientras tanto, hermano, vos podés tener un vislumbre, vos podés tener un disfrute de eso en la iglesia de Cristo, donde Él es cabeza, no un hombre, donde Él reina en medio de la congregación de sus santos, de los creyentes. Mirá cómo Pablo concluye el capítulo 1 de Efesios. Después de decir que Cristo va a ser exaltado, porque ahí lee todo el versículo, lee todos los versículos que hay y te vas a dar cuenta
del versículo 11 en adelante, vas a ver que Pablo está desarrollando la exaltación de Cristo. Y miren cómo él concluye el capítulo 1, después de decir que Cristo es exaltado por encima de todo, dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. O sea, no es un invento mío, que el único lugar en el mundo donde vos podés tener un vislumbre de lo que va a ocurrir en aquel día es en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo lo está diciendo, la palabra de Dios lo está diciendo. Dice: lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Versículo 22, Nueva Traducción Viviente, dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas sus partes con su presencia. Él es la cabeza de la iglesia. En la iglesia nosotros podemos contemplar eso precioso que va a ocurrir en el día de mañana, hermanos. Dice un autor, escuchen esto: es en la iglesia y solo en la iglesia donde vemos, a un grupo de pecadores redimidos por gracia. Es en la iglesia, dice, solo en la iglesia, donde vemos un grupo de pecadores redimidos por gracia que han sido llamados eficazmente a someterse a la autoridad suprema de Cristo como Señor de sus vidas. Eso es lo que va a suceder al final de la historia, que todo estará sometido a su señorío, pero ahora lo vemos aquí en la iglesia. Ustedes no están sometidos a la autoridad de un pastor, de un hombre, esencialmente. O sea, mi sometimiento a la autoridad de Dios se traduce claramente cuando me someto a mis líderes, a mis pastores, pero esencialmente vos estás sometido a Cristo. O sea, no es un hombre la cabeza de la iglesia, es Cristo. No hay ningún otro lugar, dice este hombre, en el mundo donde podemos tener un vislumbre de lo que será cuando todo el universo se someta a la autoridad de Cristo y Él sea universalmente reconocido como Rey de Reyes, Señor de Señores. Y aunque la iglesia es imperfecta, el Señor la está hermoseando poco a poco a través de su palabra, preparándola para aquel día. ¿Te das cuenta el lugar que ocupa la palabra de Dios en la iglesia de Cristo? Lo que siempre decimos. Dios está hermoseando esa iglesia imperfecta sobre la cual Él es Señor absoluto. Sí, somos pecadores, claro que sí, pero fuimos lavados y comprados por la sangre de Cristo. La semana pasada escuchamos: nuestra santidad no va a ser perfecta, pero el Señor está trabajando en nosotros y nosotros debemos ser responsables en nuestra santidad también. Repito lo que dije antes. Dijimos, ¿cómo se traduce esto de que en la iglesia se manifiesta la gloria de Dios? Dijimos que a través de pecadores que fueron salvados y redimidos por gracia. Esa es la manifestación de la gloria de Dios. Hay pecadores en la iglesia que fueron lavados y comprados por la sangre de Cristo. Bueno, pero la iglesia de Dios, hermano, la gloria de Dios, en su iglesia local también se manifiesta a través de la unidad sobrenatural de esos redimidos, que son muy distintos entre sí. Repito, la gloria de Dios se manifiesta en su iglesia a través de esa unidad sobrenatural que tiene que haber, que tiene que existir entre creyentes diversos, sumamente diferentes. Eso es lo que Pablo comienza a demostrar ahora en el capítulo 2, versículo 11 en adelante. Pablo le está mostrando a los efesios que el propósito de Dios con la iglesia era formar una comunidad de personas tan diversas, pero al mismo tiempo tan unidas entre sí, que eso desafíe cualquier explicación. Repito, hermano, Dios en su iglesia está formando una comunidad de personas pero tan diferentes, pero al mismo tiempo tan unidas entre sí, que eso tiene que ser un testimonio al mundo, eso tiene que desafiar la lógica humana. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, y esto es una aclaración importante para aquel que no sabe qué es gentil. Pablo no está hablando acá de ser amable, ¿no? Él es una persona gentil, es una persona amable,
es una persona respetuosa. No es ese el sentido de la palabra gentil para aquellos que no saben. Pablo está hablando de todas las naciones que no pertenecen a Israel, de todas las naciones paganas que no pertenecen al pueblo del pacto. En otras palabras, y dicho con palabras más simples, gentil se le dice a todo aquel que no pertenece al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Eso tenía su aplicación en ese momento y la sigue teniendo hoy. ¿Nosotros qué somos? ¿Judíos? No, nosotros somos argentinos. Y el testimonio triste que tenemos los argentinos en el mundo, pero somos gentiles, pertenecemos a una nación pagana, podríamos decir. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a ese pueblo, a esa nación que de pronto Dios escogió para llevar sus propósitos en el mundo. Entonces, Pablo va a decir en el capítulo 2, versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, claro, ¿y por qué no fueron los argentinos los elegidos por Dios? No sé, Dios hace miles de años atrás escogió un pueblo en un sector del mundo conocido en esa época. Y ese pueblo ni siquiera era una nación, eran hombres que estaban dispersos por un desierto. Dios escogió a esa nación para ser reyes y sacerdotes, dice la Escritura. Entonces, todo lo que está fuera de esa órbita, de ese espectro, son gentiles, no son judíos. Bueno, entonces Pablo echa esa aclaración, le está diciendo a los efesios. ¿Y quiénes eran los efesios? Eran griegos, ellos no eran judíos. Entonces, acordado en otro tiempo, vosotros, dice, ¿quiénes? Los gentiles en cuanto a la carne, o sea, no tenían la circuncisión que tienen los judíos. Dice, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne, con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo está diciendo a esta gente que no son judíos nativos, que ellos estaban alejados, estaban sin Cristo, lejos de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos, dice, de la promesa que Dios tenía para con esa nación, con ese pueblo, sin esperanza en el mundo. Y ¿saben qué, hermanos? Nosotros estábamos separados del pueblo de Dios porque nosotros somos gentiles, como le dije antes, somos argentinos. ¿Y saben qué? Entre judíos y gentiles, en ese momento, y lo sigue ocurriendo hoy, había una separación abismal. Y en ese momento puntualmente había hostilidad. Había una hostilidad que podríamos decir era irreconciliable. Y cuando estudiamos cuando estudiamos Hechos, nosotros hablamos de quiénes eran los samaritanos, los memoriosos recordarán. Un judío, para ir a otro lugar, y si ese trayecto implicaba pasar por Samaria, el judío lo evitaba, porque los consideraba perro a los samaritanos. Y no podían entender los apóstoles mismos cuando el Evangelio deja de estar encapsulado en Jerusalén y comienza a salir, a dispersarse por el mundo gentil. Tuvieron que ir ellos, dice, a comprobar que realmente el Espíritu Santo estaba obrando allí. ¿Por qué? Porque se acuerdan que hubo una persecución en Jerusalén. ¿Y para dónde empiezan a salir los creyentes? Para Samaria. Una hostilidad terrible entre judíos y samaritanos. Llega a Antioquía. Antioquía se transforma en el eje del obrar de Dios, dijimos, a partir de Hechos 13 en adelante. Todo transcurre en el mundo gentil. Entre judíos, repito, y gentiles, hermano, había una separación abismal. Dice un autor, los gentiles estábamos separados de Cristo, estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel, éramos extraños a los pactos de la promesa, todas las promesas de la Biblia vinculadas con los pactos de Dios no nos pertenecían, no eran para nosotros, no podíamos aplicar a nuestra vida, por ejemplo, el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará, porque eso no era para nosotros, no era para los gentiles. Estábamos en enemistad, dice este hombre, con el pueblo de Dios. Pero algo pasó, hermanos. Versículo 13, algo pasó, pero Dios, hermano, otra vez, pero Dios, pero ahora en Cristo Jesús, dice, Efesios 2:13, los que estaban lejos ahora son hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esos que estaban enemistados, esos que eran objeto de la ira de Dios, dice,
Los que estaban lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, dice Pablo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Fíjate lo que está diciendo Pablo, matando las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cercas. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que, otra expresión allí que tienen que tomar nota, decíamos el miércoles, observar esos pero, esos así que, versículo 19, así que nosotros los argentinos, hermanos, como le dije antes, odiados por muchos, pero amados por Cristo, nosotros los gentiles, los argentinos, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tremendo, hermanos. Pablo le está diciendo a esta gente que gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, los judíos y gentiles forman un pueblo, un mismo pueblo. Ya no más división, ya no más separación, ya no importa la raza, no importa tu nacionalidad, no importa la lengua, la tribu, no importa nada. Somos una misma familia, dice Pablo. Un mismo templo espiritual. El vínculo que nos une a otros cristianos, hermano, sobrepasa cualquier otro vínculo terrenal. Yo tengo más vínculo con un chino que es cristiano que con mi propio vecino que somos argentinos. ¿Me entendés? Vos probablemente tengas más vínculo con un japonés creyente que con tu propio hermano y que es un incrédulo, o tu propio esposo que es un incrédulo. Repito, el vínculo que nos une con otros cristianos sobrepasa cualquier otro vínculo terrenal, hermano. Aplicaciones rápidas. Un cristiano argentino tiene más cosas en común con un cristiano africano que con un incrédulo argentino. Un creyente multimillonario, educado en las mejores universidades del mundo, tiene más cosas en común con un creyente que apenas terminó la escuela primaria que con otro multimillonario que fue educado en la misma universidad. ¿Se entiende la ilustración? Cuando una persona del primer siglo, hermano, entraba a una iglesia cristiana y veía a judíos y gentiles adorando junto al mismo Dios, amándose esa gente, sirviéndose como hermano, para esa persona era evidente que algo sobrenatural había pasado ahí. Porque no podía ser que un judío esté con un gentil, amándose entre sí, adorando al mismo Dios, cuidándose entre ellos. Algo extraordinario había pasado allí. Y eso es lo que pasaba en el primer siglo, hermanos. Por eso Pablo dice en el capítulo 3, fíjense, esto es un misterio, dice Pablo. Repito lo que aprendíamos la semana pasada, apuntar allí cosas, palabras que nosotros observamos en el texto. Bueno, fíjense lo que dice en el capítulo 3, versículo 1. Fíjense presten atención cuántas veces se pronuncia misterio. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, dice, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, hermano. Fíjate el misterio. Que los gentiles, nosotros, dice, formamos todo un mismo cuerpo con los judíos creyentes, con todos los que conocen a Cristo, que aman a Cristo.
Dice, son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Lo que dije antes, hermano, un misterio es una verdad que no puede ser conocida por la persona a menos que Dios se la revele. Y es lo que Dios nos está revelando en su palabra. La lenguaje actual dice, por medio de Jesucristo, también los que no son judíos pueden recibir la salvación y las promesas dadas al pueblo de Israel y formar con Israel un solo pueblo. Todo lo que ustedes tienen que hacer es aceptar esa buena noticia, dice. La Nueva Traducción Viviente, versículo 6. ¿Cuál es el misterio? Bueno, dice la traducción, y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen en el Evangelio gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la misma promesa de las bendiciones que pertenecen a Cristo Jesús. Ese es el misterio, hermano. Dios nos ha unido en Cristo en un mismo cuerpo. Dios unió en su iglesia lo que jamás se podría haber unido de forma natural, judíos y gentiles. Dios unió en su iglesia, repito, hermano, lo que jamás podía haber ocurrido de manera natural, de manera humana. ¿Y por qué? ¿Por qué hizo Dios eso? Para alabanza de la gloria de su gracia, decíamos al principio. Dios redimió miserables pecadores que no merecían nada, decíamos, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Y lo que estábamos viendo, decíamos, la gloria de Dios se manifiesta en la iglesia, ¿cómo? Porque en la iglesia se conforma una unidad sobrenatural. Y lo vemos desde que la iglesia de Cristo comienza a existir como tal. Aplicación, rápido. Pensaba en la amistad, ¿no es cierto? En el vínculo, en la comunión, en la intimidad que nosotros tenemos. Hay creyentes, por ejemplo, que tienen una amistad increíble, una intimidad increíble, con amigos que tenían antes de ser cristianos. A mí me pasa, yo tengo 3 razones para ir a mi ciudad de origen. Yo hace 21 años vivo en este lugar, pero yo tengo 3 razones para volver a mi ciudad de origen. Una es mi papá, que él vive allá todavía, y 2 amigos que tengo. Hace 24 años que yo soy amigo de ellos. Ellos aún no han manifestado fe en Cristo, no han manifestado tener a Cristo como Señor y Salvador. Pero yo conservo algo precioso con ellos a pesar del tiempo. O sea, conservo una amistad que superó la prueba del tiempo, porque más tiempo pasa, inclusive la distancia. Cada vez que nos juntamos lo disfrutamos full porque es poco el tiempo que pasamos. Pero el problema está, o es preocupante, si, por ejemplo, yo tengo un vínculo más íntimo, más profundo con ellos que con un hermano en la fe. ¿Por qué? Porque mi vínculo no es más profundo con estos 2 amigos que tengo 24 años de amistad que con mis hermanos en la fe. Y acá quiero bajar algunas aplicaciones para pensar un poquito en eso. ¿Vos tenés amigos en la iglesia? ¿Tenés amigos íntimos que te conocen con todas tus mañas, con todos tus caprichos, con todas tus miserias? ¿Tenés amigos con los que vos podés abrir el corazón, amigos que pueden venir a vos y hacerte esas preguntas incómodas, esas preguntas dolorosas? O sea, ¿tenés amigos acá en la iglesia que pueden ir al hueso, como quien dice? Y que vos no sentís eso como claramente como una invasión a tu privacidad, ¿no? ¿Sabes por qué es importante esta pregunta? ¿Por qué? Porque Dios quiere formar eso en su iglesia, ese tipo de vínculo, ese tipo de amistad, una unidad, decíamos antes, sobrenatural entre personas que posiblemente no se hubiesen escogido como amigos en el mundo. ¿Por qué? Porque yo no los escogí a ustedes, o sea, el Señor los escogió a ustedes, ¿entiende? Yo escogí a esos amigos que tengo 24 años de amistad, pero los hermanos, los que conformamos el cuerpo de Cristo, Él los escogió para mí. ¿Se entiende? Y la pregunta es, ¿yo tengo un nivel de intimidad con mis hermanos al punto de que puedo profundizar en todas esas cuestiones que yo les mencioné? Eso es lo que Dios quiere, hermano. Por eso Él está trabajando en su iglesia y nosotros tenemos que lograr una unidad, repito, sobrenatural.
Eso es lo que hace extraordinario lo que pasa en la iglesia. ¿Por qué? Porque es una comunidad diferente. Yo a mis mejores amigos allá no les puedo hacer preguntas al hueso. Sobre que no los veo nunca, le voy a ir a hacer preguntas invasivas. Ellos a mí tampoco. ¿Te das cuenta en lo que se basa la amistad esa? ¿Se basa en qué? En el consumismo, en el individualismo. O sea, yo me beneficio, me encanta. Hace poco pude ir con toda mi familia y compartir con estos dos amigos. Creo que fue la única vez desde que vamos como familia y compartimos. Pero yo no voy al hueso ni ellos van al hueso. Porque no hay un interés espiritual o marcado por el Evangelio. La única forma de ir al hueso es para predicarles el Evangelio. Pero en la unidad, en la amistad, si queremos llamarle, en esa comunión que debe existir entre creyentes, pasa totalmente diferente. Es una comunidad diferente. Efesios 3:8 dice, para ir ya avanzando, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, entre los que no son judíos, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia multiforme. Dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Terrible. Ya lo hemos hablado mucho de esto. Yo no quiero ahondar demasiado. Pero el propósito de esa unidad en la diversidad, fíjense lo que dice Pablo, es hacer un despliegue de la multiforme sabiduría de Dios. Repito, unidad en la diversidad. Nosotros fuera de la iglesia nos acoplamos y buscamos gente compatible. ¿Me explico? Pero acá en la iglesia no hay gente compatible. O sea, ese verso de la compatibilidad no existe. En la iglesia hay gente muy diferente a vos. Diversidad de caracteres, de personas, de historia, de trasfondo, etc. Y Dios dice que Él quiere unidad en su iglesia. ¿Por qué? Porque la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer a través de la unidad que hay entre creyentes. Esa palabra multiforme nos da la idea de algo muy colorido. Es el significado de la palabra, que tiene como diferentes matices. Lo que Pablo está diciendo es que esa sabiduría colorida, multicolor, otra traducción le llama la sabiduría multiesplendorosa de Dios, dice, se hace evidente a través de ¿qué? A través de la iglesia, a través de la iglesia. La iglesia es una comunidad, dice un autor, multirracial, multicultural, que forma un hermoso tapiz ante los ojos de Dios y el mundo. Hermanos, dice un autor, le voy a repetir las mismas palabras que dice este hombre, usted y yo somos hermanos de sangre. Dice, porque fuimos hermanados por la sangre de Cristo. ¿Te das cuenta? La unión que nosotros tenemos está por encima de cualquier tipo de unión que nosotros tengamos fuera de la órbita de la iglesia. Porque nosotros fuimos hermanados por la sangre de Cristo, hermano. Eso es lo que ocurre en la iglesia, en la comunidad de creyentes. Bueno, dice Pablo allí que los ángeles están aprendiendo la sabiduría de Dios a través de la iglesia. Ya lo hemos visto. Los ángeles están atentos. Pedro va a decir palabras similares, porque en 1 Pedro 1:12 él va a decir que los ángeles se inclinan a ver lo que está ocurriendo en la iglesia. Los ángeles se deleitan contemplando cómo Dios está llevando a cabo, hermanos, de una manera tan sorprendente sus propósitos en la iglesia. Dice un autor, es en la iglesia donde podemos ver este tipo de unidad que fluye de la cruz. Cristo derribó, dice, la pared intermedia de separación para que seamos un solo pueblo en el que todos sus componentes se aman, dice, entre sí como fruto del amor con el que hemos sido amados por Dios. Fíjense la oración de Pablo en el versículo 14, capítulo 3. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gracia, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, dice, con todos los santos, esto es la iglesia,
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense que Pablo está pidiendo, hermano, en oración, que Dios fortalezca a estos creyentes con el poder de su Espíritu, de manera que ellos sean capaces de comprender, dice, ¿en qué contexto? En el contexto de la iglesia, por eso habla con todos los santos, con todos los creyentes. ¿Comprender qué cosa? El incomprensible amor de Cristo, dice. Pero ¿de qué manera? De una manera experimental, amándose unos a otros. Fíjense lo que dice el verso 16. Dice, ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dice, a fin de que arraigados, cimentados en amor, sean capaces de comprender con todos los santos la longitud, la profundidad, la anchura, la altura, y de conocer el amor de Cristo. Esa palabra que se traduce como comprender en el versículo 18, nos habla de una comprensión del amor de Cristo que te atrapa, que te invade, digamos, la vida de tal manera que trastorna completamente tus valores, tu mente, tu corazón. Y de repente vos te das cuenta que fuiste amado por Cristo. O sea, de repente vos te das cuenta, vas creciendo en un nivel de profundidad del amor de Cristo, que eso te hace entregarte a Él para amarlo y para amar a su pueblo. Eso es lo que está diciendo Pablo. En pocas palabras, si tuviéramos que traducirlo, esa palabra comprender es una comprensión que te atrapa, un entendimiento intelectual, pero que baja al corazón, y que ese amor tan profundo que Cristo tuvo por vos te lleva a entregarte a Él, a amarlo a Él y a amar a su pueblo. Dice un autor, el amor de Cristo energiza nuestro amor. Es como que le da una potencia. Cuando vos entendés el amor de Cristo, viste que los falsos maestros te dicen, tenés que amarte a vos para poder amar a los otros. Mentira eso. Eso es diabólico. No, vos tenés que amar a Dios. Ahora que tus ojos fueron abiertos, ahora que tenés un nuevo corazón, ahora sí podemos amar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero y nosotros vamos creciendo en el entendimiento del amor de Cristo, y eso es algo que yo no puedo resistir, no puedo no amar a ese que es tan diferente a mí en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Dice otro autor, las tres personas de la Trinidad están actuando en conjunto para cumplir el propósito eterno de Dios en su iglesia local. ¿Y cuál es ese propósito eterno que decíamos? Manifestar su gloria, manifestar la multiforme sabiduría de Dios. Fíjense cómo concluye Pablo, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria, ¿dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Lo que Pablo está pidiendo en oración, hermanos, en los versículos anteriores, que haya una comprensión profunda del amor y de que eso se pueda traducir. Todo lo que dice el verso 16 al verso 19 concretamente, lo que Pablo está pidiendo ahí es imposible, hermano, humanamente hablando, es imposible. Ese tipo de experiencia del amor de Cristo que te invade, que te conquista por completo, que yo te decía recién, que te mueve eficazmente a amar a los demás, es algo que vos no podés fabricarlo por vos mismo. Por eso que es versos o tenés que amarte a vos, lo que le decía antes. No está en el corazón humano, en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque somos egoístas, somos orgullosos inclusive. Nosotros no podríamos ser ese tipo de miembro que Dios demanda para su iglesia en nuestras propias fuerzas, digamos. Pero en el verso 20, 21, hermano, fíjense lo que dice Pablo. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. A Él sea la gloria en la iglesia. Nosotros tenemos que orar a aquel que es poderoso, hermano, para hacer todas las cosas más abundantes de lo que nosotros pedimos. A Él tenemos que orar y pedirle y clamar para que nos ayude a amar a nuestros hermanos, para que nos ayude a tener un vínculo de intimidad profundo que desafíe cualquier explicación. Que los de afuera vean el vínculo que tenés con tu hermano, el vínculo que tenemos como creyente y que no puedan explicarlo humanamente. ¿Cómo se entiende? Distinta clase social, distinta educación, distinto trasfondo, distinta historia, distinto carácter y se aman.
y se ayudan, se contienen, se soportan, se amonestan, se corrigen. Cristo amó a su iglesia, hermanos, ya para ir cerrando. Se entregó por su iglesia, para salvar a su iglesia, para santificar a su iglesia, hermanos. ¿Vos podés comprender una mínima parte de eso? Es una pregunta para aplicarla a nuestra vida. ¿Vos podés comprender una mínima parte? Dios te amó, decíamos antes, cuando vos ni existías. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo Él nos escogió, decíamos antes. Cuando vos todavía no existías, Dios te amó y te visualizó, decíamos, si podemos usar esa palabra, en su iglesia local, como integrante de su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la novia del Cordero. Son todas definiciones que encontramos en la palabra de Dios. La iglesia, ese es el gran templo espiritual, multiétnico, decíamos, multicolor, multiesplendoroso, decíamos, donde Dios manifiesta su presencia especial en el mundo. La iglesia es la niña de los ojos de Dios, dice otro autor. Es la esposa que Él escogió para su hijo, aún sabiendo de antemano lo que éramos, hermano. ¿Vos elegirías a alguien miserable para casarte? ¿Vos elegirías a alguien? No, nunca lo harías. Claro, vos sos un ser humano, pero Dios es amor. Eso es lo que dice la Escritura. Y Él eligió gente miserable para que sean parte de su pueblo, de su familia, aún sabiendo el precio que había que pagar por ellos, que es lo que vamos a recordar hoy. Como conclusión, hermanos, yo les pregunto si ustedes están viendo la iglesia a través de los ojos de Dios. ¿Están viendo la iglesia a través del lente que desarrollamos hoy? ¿Estás viendo la iglesia a través de los ojos de Dios o a través del individualismo ese que impera allí afuera, a través del consumismo que hablábamos al principio? ¿Estás creciendo en tu aprecio por su iglesia? ¿Estás amando la iglesia? Se podría decir que cuando se trata de pasión y amor por Cristo y su iglesia, vas en un camino ascendente. ¿Sos consciente de que en la iglesia y no en ningún otro lugar brilla el esplendor de la gloria de Dios y el poder del Evangelio? ¿Sos consciente? Porque los ángeles están asombrados, están viendo, dice la Escritura. Y la pregunta es, ¿qué estás viendo vos? Porque nosotros, lo que pasa con los ángeles no es para, wow, mirá qué conocimiento, ahora entiendo, qué lindo. No es información eso. No, eso te tiene que confrontar a vos. Porque los ángeles están asombrados de lo que Dios está haciendo en su iglesia. Y la pregunta es, vos tendrías que estar más asombrado porque vos sos parte de lo que Dios está haciendo. Vos estás en el cuerpo de Cristo. Yo oro a Dios, hermanos, para que el Señor trastorne su vida por completo si en algún momento pasa por sus mentes aislarse de la iglesia de Cristo, irse de la iglesia de Cristo. Yo oro de esa forma y va a decir, wow, qué duro. No, pero yo oro para que Dios los trastorne si ustedes algún día quieren irse de la iglesia del Señor. Si en sus planes de vida, hermano, si en sus planes de vida de ustedes está dejar afuera la iglesia de Cristo, me voy a apropiar de las palabras que le dijo un reformador a Calvino, que Dios maldiga sus planes, hermano. ¿Para qué? Para que puedan volver arrepentidos. Y así debemos orar unos por otros. Si vos querés saber cómo puedo orar por tu hermano, bueno, que Dios maldiga los planes de esta persona si esta persona o este hombre, esta mujer se quiere ir de la iglesia de Cristo. Si vos sos un verdadero creyente, yo quiero ayudarte a ver la iglesia como Dios la ve, hermano, para ir cerrando ya, perdón, pero no quiero dejar de decir algunas palabras. Es un privilegio ser parte de una iglesia, hermano. Es un privilegio poder congregarse cada domingo con los redimidos de Cristo, con esos que fueron salvados por la gracia de Cristo. Es un privilegio, hermanos. Es un regalo. No se trata de venir y cantar canciones. No se trata de venir y escuchar un sermón simplemente. No, hermanos, porque eso vos lo podés hacer por internet. Si vos querés cantar hermosas canciones, hay gente que canta más lindo que de lo que se canta acá. Vos podés escuchar predicadores por internet mejores de lo que se te ofrece acá en la iglesia. Venir a la iglesia, hermano, tiene que ver con estar en medio de la congregación de los santos, de la congregación de los redimidos, donde Dios se manifiesta, decíamos. Cuando su palabra está siendo proclamada, hermano. Por eso venimos a la iglesia, porque Dios se manifiesta cuando estamos juntos. Por eso sufríamos cuando estábamos aislados, porque queríamos estar juntos, no a través de una pantalla.
Porque donde la palabra de Dios es proclamada, ahí está Dios. Y yo quiero estar ahí, en ese lugar. Dios y su palabra siempre están unidos, hermano. Lo más hermoso que te puede pasar es ser parte de una iglesia, de una congregación de redimidos que proclaman a Cristo. Podemos hacer un culto reatractivo, hermano, poner nuestras emociones a 10.000. Pero si la palabra de Dios no está siendo proclamada con fidelidad, Dios no está en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios está donde está su palabra. Cuando la iglesia de Cristo se reúne, viene a encontrarse con Dios, hermanos, sabiendo que toda la majestad, toda la grandeza de Dios es desplegada en ese lugar donde se reúnen los creyentes. Y eso no pasa en internet, eso no pasa en tu casa. Vos podés escuchar al mejor predicador de turno, pero esto que yo te estoy diciendo no pasa en YouTube, no pasa en Facebook, no pasa en ningún lado. Solamente pasa en medio de los redimidos por Cristo. ¿Cuándo? Cuando un hombre de carne y hueso, imperfecto, lleno de debilidades, pero en el poder del Espíritu Santo puede proclamar la palabra de Dios. Ahí se derrama la gloria de Dios. Y te voy a leer algo que te lo voy a compartir cuando te estés preparando para venir a la iglesia. Podríamos titularlo, porque son anotaciones que puse pensando para que se las lleven a su casa. Y bueno, y todos los puntos empiezan así, pero cuando vos te estés preparando para venir a la iglesia, acordate lo que dijimos hoy. Vos te estás preparando para tener un vislumbre, un avance de lo que va a pasar el día de mañana, un avance de lo que va a ser cuando el señorío y la autoridad de Cristo venga a ser evidente, visible y tangible sobre todo lo creado, lo que está en los cielos y en la tierra. Cuando venía a la iglesia tenés que saber que vas a ir a ese lugar, lo que decíamos antes, que asombra a los ángeles en los cielos. Porque ellos ven en la iglesia la gloria y la sabiduría de Dios y esa bondad infinita de Dios salvando y alcanzando pecadores, sacándolo de las garras de Satanás y trayéndolo en su iglesia. Hombres y mujeres que merecían juicio, ahora son redimidos. Ya no van camino a una condenación segura, van camino a una eternidad segura. Cuando vos venís a la iglesia tenés que mirar a tus hermanos y mirarte a vos mismo. Repito, mirar a tus hermanos y mirarte a vos mismo y orar ahí en tu corazón. Cuánta gracia, hermano, cuánta sabiduría, cuánta bondad, cuánto poder. Cuando nos miramos, hermano, tenemos que orar y darle gracias a Dios. Cuando venís a la iglesia tenés que anhelar con todo tu corazón tener el privilegio de ser usado por Dios. ¿Para qué? Para hermosear a su iglesia, porque Dios quiere usarte, para que a través de tus dones, a través de tus habilidades, vos puedas hermosear la iglesia que se va a encontrar un día con su Señor. Que el Señor nos ayude, hermano, a tener esa perspectiva, esa visión de la iglesia. Amén.